¿Alguna vez se ha detenido a pensar en esa cena de ayer, tan deliciosa, que hoy guarda en el refrigerador lista para recalentar? Es una práctica tan común, ¿verdad? Un gesto de ahorro, de aprovechar al máximo lo que cocinamos con tanto cariño. Sin embargo, lo que muchos no saben es que ese simple acto de calentar ciertos alimentos que quedaron puede estar abriendo la puerta a problemas de salud serios con el paso del tiempo. Problemas que afectan a nuestro cuerpo y, sí, incluso a nuestra memoria y nuestra lucidez. Es una verdad un poco incómoda. Lo sé, pero que debemos conocer. Vivimos en un mundo donde la comodidad de recalentar es innegable. Pero no todos los alimentos reaccionan igual cuando se someten a un segundo o tercer calor. Algunos cambian su composición, generan sustancias que, consumidas repetidamente, podrían ser perjudiciales. Pensamos que estamos siendo prácticos, y en la mayoría de los casos lo es. Pero hay excepciones importantes, especialmente para nosotros, que valoramos nuestra salud a largo plazo. En este video, vamos a destapar el secreto detrás de 5 alimentos muy comunes en nuestras cocinas, esos que seguramente recalentamos sin pensarlo 2 veces. Y vamos a entender por qué hacerlo podría estar aumentando el riesgo de enfermedades como el cáncer o la demencia. Pero no se preocupe, no se trata de dejar de comerlos, sino de aprender la mejor manera de manejarlos para proteger nuestra salud. Quédense hasta el final, porque hay algo que quizás les sorprenda y que cambiará la forma en que ven las sobras. Empecemos nuestro recorrido por la nevera y la cocina, desentrañando estos misterios que, aunque parezcan pequeños detalles, tienen un gran impacto en nuestra vida. El primer alimento en nuestra lista que debemos tratar con precaución al recalentar, y que es un pilar en muchas dietas, es el arroz, ¿sí? El humilde arroz, ese que acompaña a guisos, que forma parte de paellas, de arroces al horno, tan versátil y delicioso. Parece inofensivo, ¿verdad? Lo cocinas, lo guardas y al día siguiente, 1 minuto en el microondas y listo. Pero el riesgo con el arroz no está tanto en el recalentamiento en sí, sino en cómo se almacena después de cocinarlo. El arroz crudo, incluso el que compramos empacado, contiene esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son increíblemente resistentes y pueden sobrevivir al proceso de cocción. Si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente durante demasiado tiempo después de cocinarse, estas esporas pueden multiplicarse y producir toxinas que causan vómitos y diarrea. El recalentamiento no mata estas toxinas, aunque sí podría matar las bacterias activas si se calienta lo suficiente. El problema principal, por lo tanto, es el tiempo que el arroz pasa a una temperatura tibia donde las bacterias y sus toxinas pueden crecer. La zona de peligro es entre los 4 y los 60 milasmoles. Imaginen que cocinan una buena cantidad de arroz para varios días. Lo dejan enfriar un poco sobre la encimera mientras terminan de comer o limpian la cocina. Si ese un poco se extiende por más de un par de horas, especialmente en climas cálidos, las esporas que sobrevivieron a la cocción empiezan a despertar y a multiplicarse rápidamente. Luego, lo meten en el refrigerador. Cuando lo sacan para recalentar al día siguiente, las bacterias activas podrían morir si se calienta bien, pero las toxinas que produjeron permanecen, y son esas toxinas las que nos pueden enfermar. Los síntomas pueden ser desagradables. Pero el punto clave aquí es que la ingesta repetida y a largo plazo de alimentos mal manejados que contienen toxinas, o la exposición continua a procesos que generan compuestos dañinos, es lo que nos interesa evitar pensando en enfermedades crónicas como el cáncer o problemas neurológicos a largo plazo. Si bien una sola ingesta de arroz recalentado incorrectamente probablemente solo cause una indigestión temporal, la acumulación de pequeñas exposiciones a compuestos tóxicos o proinflamatorios generados por un mal manejo de alimentos, mantenida en el tiempo, es lo que los estudios sugieren que puede tener un impacto acumulativo en nuestra salud celular y general. Entonces, ¿cómo minimizamos este riesgo con el arroz?
La regla de oro es enfriarlo lo más rápido posible después de cocinarlo, tan pronto como haya dejado de humear intensamente. Divídalo en porciones más pequeñas en recipientes poco profundos para que el calor se disipe rápidamente y la temperatura baje por debajo de los 4 grados en un par de horas. No espere a que esté completamente frío a temperatura ambiente antes de refrigerarlo. Guárdelo en el refrigerador y consúmalo en un día. Máximo 2. Cuando lo recaliente. Asegúrese de que esté bien caliente, humeante por completo, y consúmalo inmediatamente. Evite recalentarlo más de una vez, si se ha enfriado y guardado correctamente. El riesgo de Bacillus cereus se reduce drásticamente. La conveniencia de las sobras no tiene por qué ser a expensas de nuestra salud. Solo requiere un poquito más de atención en la manipulación inicial. Es un cambio pequeño, pero significativo, ¿verdad? Pensar que algo tan simple como el tiempo que dejamos el arroz fuera de la nevera puede influir en si se convierte en un plato potencialmente problemático. La clave es la rapidez en el enfriamiento y la higiene. Esto no solo aplica al arroz solo, sino también a platos que lo contienen, como paellas, arroces caldosos o guisos con arroz. Acostumbrémonos a refrigerar rápido y consumir pronto. Este primer punto sobre el arroz nos muestra que a veces, el peligro no está en el alimento en sí, sino en cómo lo tratamos una vez cocinado. Ahora, pasemos a otro alimento que también es muy común en nuestras mesas y que, al recalentar, puede generar preocupaciones si no se maneja adecuadamente. Nuestro segundo alimento en la lista, y este sí que es un clásico de las sobras, es el pollo y otras carnes de ave. ¿Quién no ha guardado un trozo de pollo asado o de pollo en salsa para el día siguiente? Es fácil y delicioso, pero recalentar pollo puede ser un poco complicado. El principal problema con el pollo recalentado no es tanto la formación de toxinas por bacterias, siempre y cuando se haya cocinado y guardado correctamente en el refrigerador, sino que las proteínas en el pollo se degradan de una manera particular al recalentarlas. Las proteínas del pollo son bastante densas y, cuando se calientan una y otra vez, pueden cambiar su estructura. Esto no solo puede hacer que el pollo quede seco y menos apetitoso, sino que, en algunos casos, se ha sugerido que los ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento pueden alterar las proteínas de forma que sean más difíciles de digerir para algunas personas, o que incluso generen compuestos que, en teoría y bajo ciertas condiciones experimentales, podrían ser problemáticos. Un estudio interesante, aunque no directamente relacionado con el recalentamiento en casa, observó que el proceso de cocinar y luego almacenar carnes puede llevar a la formación de ciertas aminas heterocíclicas, AHC, y hidrocarburos aromáticos policíclicos, CHAOP, especialmente si se cocinan a altas temperaturas inicialmente como a la parrilla o fritos y luego se recalientan. Aunque las AHC y HAP están más asociadas con la cocción inicial a altas temperaturas asar a la parrilla. Freír, ahumar, el recalentamiento, especialmente a altas temperaturas o por largos periodos, podría, teóricamente, contribuir a la exposición acumulada a estos compuestos, que en grandes cantidades se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer en estudios con animales. Aunque la evidencia en humanos por la ingesta dietética es más compleja y objeto de investigación continua, el riesgo real en el contexto del recalentamiento casero de pollo cocido que ya ha sido refrigerado es probablemente bajo si se hace correctamente. La mayor preocupación sigue siendo la seguridad alimentaria inmediata, asegurarse de que no haya habido crecimiento bacteriano si el pollo no se refrigeró rápidamente o si se ha guardado demasiado tiempo. La recomendación general para el pollo recalentado es asegurarse de que se calienta uniformemente y hasta el fondo, alcanzando una temperatura interna segura para matar cualquier bacteria que pudiera haber crecido durante el almacenamiento, aunque las toxinas ya presentes no se destruyen con el calor. El problema viene cuando el pollo se recalienta de forma desigual. Por ejemplo,
en un microondas potente que deja partes frías. Es en esas partes frías donde las bacterias podrían sobrevivir y causar problemas digestivos, para minimizar riesgos a largo plazo y corto plazo. Lo ideal es recalentar el pollo solo una vez y asegurarse de que esté bien caliente. Una alternativa excelente es consumir el pollo frío en ensaladas, sándwiches o wraps. De esta manera, evitas por completo el proceso de recalentamiento. Si decides recalentar, hazlo a fuego medio bajo en una sartén o en el horno, añadiendo un poco de líquido caldo, agua, salsa para que no se seque y se caliente de manera más uniforme. El microondas es rápido, sí, pero requiere que remuevas el pollo a mitad del calentamiento y te asegures de que no queden partes frías. La clave con el pollo recalentado es la uniformidad del calor y evitar múltiples ciclos. No es el alimento más peligroso del mundo para recalentar, pero la precaución en el manejo es importante, pensando tanto en la seguridad inmediata como en la posible acumulación de efectos a largo plazo por una gestión inadecuada y repetida. Pasemos ahora a un alimento que quizás no esperaban ver en esta lista, pero que tiene sus particularidades al recalentar. El tercer alimento que debemos mirar con recelo al recalentar, especialmente si ya tenemos cierta edad y la salud intestinal es una prioridad, es la patata, la papa, oh sí, la humilde patata. Parte fundamental de innumerables platos guisos, tortillas, purés, patatas asadas o fritas. Es tan común tener patatas sobrantes que parece impensable no recalentarlas. Sin embargo, al igual que con el arroz, el riesgo con la patata no está tanto en el tubérculo en sí o en el proceso de calentamiento inicial, sino en cómo se maneja después de la cocción. Las patatas cocidas, si se dejan enfriar lentamente a temperatura ambiente, pueden convertirse en un caldo de cultivo ideal para Clostridium botulinum, la bacteria que causa el botulismo. Esto es particularmente cierto si las patatas cocidas se envuelven en papel de aluminio antes de enfriar, porque el papel de aluminio crea un ambiente anaeróbico sin oxígeno que es perfecto para que esta bacteria peligrosa produzca sus toxinas. Las esporas de Clostridium botulinum son muy resistentes y pueden sobrevivir a la cocción. Si las patatas cocidas se mantienen a una temperatura templada durante un tiempo prolongado, las esporas pueden germinar y producir toxinas. Recalentar la patata no garantiza la destrucción de estas toxinas. Solo un calor muy elevado durante un tiempo considerable podría lograrlo. Y aún así, el riesgo es alto. El botulismo es una enfermedad grave, incluso mortal, que afecta el sistema nervioso. Aunque los casos de botulismo por patatas recalentadas son raros, ocurren, y generalmente están asociados con patatas horneadas envueltas en papel de aluminio que se dejan fuera del refrigerador por mucho tiempo antes de ser recalentadas o usadas, más allá del riesgo inmediato de botulismo. Pensar en la salud a largo plazo, incluyendo el vínculo con el cáncer o la demencia, requiere que consideremos los procesos internos del alimento. Al recalentar almidones como los de la patata, especialmente si se calientan a altas temperaturas, existe la posibilidad de formación de acrilamida. La acrilamida es una sustancia química que se forma naturalmente en alimentos ricos en almidón durante procesos de cocción a altas temperaturas, como freír, hornear o tostar. Aunque se forma principalmente durante la cocción inicial, por ejemplo, en patatas fritas o asadas muy doradas, el recalentamiento a altas temperaturas también podría, teóricamente, contribuir a una mayor exposición si se recalienta de forma intensa. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, clasifica la acrilamida como probablemente carcinógena para los humanos, basándose en estudios en animales. La exposición dietética es la principal fuente de acrilamida para los humanos. Aunque la cantidad que se formaría al recalentar patatas cocidas al vapor o hervidas sería mucho menor que en las fritas o asadas, es un factor a considerar, especialmente si hablamos de una exposición acumulativa a lo largo de los años. Entonces,
¿Cuál es la mejor manera de manejar las patatas cocidas sobrantes? Lo fundamental es enfriarlas rápidamente y guardarlas en el refrigerador. No las deje a temperatura ambiente por más de 2 horas. Y nunca las envuelva en papel de aluminio si las va a guardar para recalentar. Un recipiente hermético es mejor, cuando las vaya a recalentar. Hágalo de manera uniforme y hasta que estén bien calientes. Si son patatas que estaban asadas o fritas, es preferible recalentarlas en un horno o sartén para que queden más crujientes y reducir el riesgo de zonas frías. Si son patatas hervidas o en un guiso, caliéntelas hasta que burbujeen. Pero quizás la opción más segura y saludable sea consumir las patatas cocidas frías. Una ensaladilla rusa. Unas patatas aliñadas. Las patatas cocidas frías. Una vez enfriadas correctamente, son seguras y además, al enfriarse, parte de su almidón se convierte en almidón resistente, que es beneficioso para nuestra flora intestinal y puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Así que, al igual que con el arroz, la clave con la patata es la rapidez en el enfriamiento y la forma de almacenamiento. Y, si podemos, evitar el recalentamiento intenso y repetido, optando por consumirlas frías o calentar lo justo y necesario. Son pequeños ajustes en la rutina de la cocina que suman mucho a nuestra salud a largo plazo. Continuando con nuestra exploración de alimentos que requieren un manejo cuidadoso al recalentar. Llegamos a un grupo que es esencial en la dieta mediterránea y en muchas otras, las verduras de hoja verde y algunas otras verduras ricas en nitratos. Pienso en las espinacas, la acelga, el apio, incluso la remolacha. Estas verduras son increíblemente nutritivas, llenas de vitaminas, minerales y fibra. Son una maravilla para nuestra salud. El problema surge cuando recalentamos platos que contienen grandes cantidades de estas verduras, especialmente si se han cocinado previamente. Estas verduras son ricas en nitratos naturales. Los nitratos en sí mismos no son particularmente dañinos, pero bajo ciertas condiciones, pueden convertirse en nitritos. Esto puede ocurrir durante el almacenamiento, especialmente si las verduras cocidas se dejan a temperatura ambiente, donde ciertas bacterias pueden realizar esta conversión. Luego, al recalentarlas, estos nitritos pueden reaccionar con aminas compuestos presentes en las proteínas para formar nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos que han sido identificados como potencialmente carcinógenos, es decir, que podrían aumentar el riesgo de cáncer, especialmente del sistema digestivo, en estudios con animales y en algunas investigaciones epidemiológicas en humanos. La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, por ejemplo, desaconseja recalentar espinacas y otras verduras ricas en nitratos por esta razón. La cantidad de nitrosaminas formadas al recalentar un plato casero con espinacas es probablemente pequeña. Pero de nuevo, estamos hablando de exposición acumulada a lo largo de décadas. Para personas mayores, cuyo sistema puede ser un poco más vulnerable o que ya tienen un historial de exposición a otros carcinógenos. Minimizar esta fuente potencial de compuestos dañinos parece una precaución razonable, además de la posible formación de nitrosaminas. El recalentamiento repetido de verduras puede hacer que pierdan parte de su valor nutricional, particularmente las vitaminas sensibles al calor, las vitaminas B y la vitamina C, por ejemplo, pueden degradarse con la exposición prolongada o repetida al calor. Así que, además del riesgo teórico de carcinógenos, recalentar verduras intensamente puede hacer que perdamos parte de los beneficios que buscamos al comerlas. La solución es bastante simple. Lo ideal es consumir las verduras de hoja verde o ricas en nitratos inmediatamente después de cocinarlas. Si preparas un plato grande con espinacas o acelgas, intenta comerlo en una sola sentada o guardar las sobras enfriándolas rápidamente en el refrigerador y consumiéndolas al día siguiente como mucho, asegurándote de que se calientan bien. O mejor aún, si el plato lo permite, considera no recalentar las verduras. Por ejemplo,
Si haces una sopa o un guiso que contiene estas verduras, saca la porción que vas a comer. Calienta el resto del guiso sin las verduras si es posible separarlas. O simplemente consume el plato frío si es apropiado, como algunas cremas o ensaladas de legumbres con verduras. Si no es posible evitar recalentar, hazlo solo una vez y asegúrate de que alcance una temperatura adecuada, sin pasarte de calor. Otra estrategia es cocinar solo la cantidad de verduras que sabes que vas a consumir en una comida. Aunque esto requiere un poco más de planificación, reduce significativamente el riesgo y asegura que obtienes el máximo beneficio nutricional de estas maravillas verdes. Para mí, lo más sensato es ser consciente de este riesgo y tomar medidas sencillas: enfriar rápido, consumir pronto y, si es posible, evitar el recalentamiento excesivo o repetido. Es una pequeña precaución que puede ayudarnos a proteger nuestra salud a largo plazo, sumándose a un estilo de vida saludable que, como sabemos, es la mejor armadura que tenemos. Nuestro cuarto alimento, o quizás grupo de alimentos. En esta lista de precauciones al recalentar, son ciertos tipos de aceites y grasas, especialmente aquellos que han sido usados para freír. A todos nos gustan unas patatas fritas o unos rebozados crujientes de vez en cuando. El problema viene cuando reutilizamos el aceite de freír una y otra vez, o cuando recalentamos alimentos que han sido fritos previamente en aceites que ya se han calentado a altas temperaturas. Al calentar aceites, especialmente aceites vegetales poliinsaturados como el de girasol, maíz o soja, a altas temperaturas y repetidamente, estos aceites se oxidan y se descomponen. Este proceso genera una variedad de compuestos nocivos, incluyendo aldehídos volátiles, peróxidos lipídicos y grasas trans. Los aldehídos, por ejemplo, como el malondialdehído o el 4-hidroxinonenal, son compuestos altamente reactivos que se han asociado con daños en las células, inflamación y un posible aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas como la demencia y cáncer en estudios a largo plazo. El humo que a veces vemos salir de la sartén al freír o recalentar grasas es una señal de que estos compuestos volátiles se están formando y liberando. Cuando recalentamos alimentos que han absorbido estos aceites dañados, estamos ingiriendo directamente estos compuestos. Peor aún, si recalentamos el propio aceite usado para volver a freír, estamos concentrando y generando más de estas sustancias tóxicas. La grasa trans. Aunque se asocia más comúnmente con la hidrogenación industrial, también se forma en pequeñas cantidades cuando los aceites vegetales se calientan a altas temperaturas repetidamente. El consumo de grasas trans se ha relacionado sólidamente con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, y algunos estudios sugieren una posible conexión con el deterioro cognitivo y ciertos tipos de cáncer, aunque esta última conexión es menos firme que la cardiovascular. Para minimizar este riesgo, la clave es ser muy cuidadoso con el uso de los aceites. Evite reutilizar aceites para freír, especialmente si se ha calentado a altas temperaturas y ha empezado a humear. Sí fríe. Use un aceite con un punto de humo alto, como el aceite de oliva virgen extra, aunque paradójicamente es rico en grasas monoinsaturadas que son más estables. Sus antioxidantes también ayudan a protegerlo, pero para frituras a muy alta temperatura, un aceite de oliva refinado o de aguacate podría ser técnicamente más estable. Si bien el virgen extra aporta más sabor y antioxidantes si no se sobrecalienta, caliente el aceite solo hasta la temperatura necesaria para cocinar. Cuando tenga sobras de alimentos fritos, lo ideal es consumirlas frías o recalentarlas de una forma que no implique volver a calentarlas en aceite o a temperaturas muy altas. Un horno o una tostadora pueden recalentarlos sin añadir más estrés térmico a las grasas que ya contienen. Si recalienta en sartén, use muy poco aceite nuevo. Lo más importante es evitar recalentar aceites usados o alimentos bañados en aceites que ya han sufrido degradación térmica. Piensen en las patatas fritas del día anterior.
Recalentarlas en el microondas las deja blandas y poco apetitosas. Recalentarlas en una sartén con aceite puede añadir más compuestos dañinos. Consumirlas frías o recalentarlas en seco horno. Air fryer es una opción mucho mejor desde el punto de vista de la salud, aunque quizás no recuperen la textura crujiente original. Este punto sobre los aceites nos recuerda que no solo el alimento en sí es importante, sino también el medio en el que se cocina y se recalienta. El uso de aceites saludables. La moderación en las frituras y el manejo adecuado de los aceites usados son aspectos cruciales de una cocina que cuida nuestra salud a largo plazo, afectando a nuestra salud celular, a nuestra respuesta inflamatoria y, con el tiempo, a nuestro riesgo de enfermedades crónicas. Ser consciente de cómo se comportan los aceites al calor es tan importante como saber cómo manejar los alimentos que cocinamos en ellos. Finalmente, el quinto alimento, o mejor dicho, tipo de plato que requiere consideración al recalentar, son los alimentos procesados y cárnicos curados o procesados, como salchichas, jamón cocido, bacon, embutidos. Estos alimentos a menudo contienen nitritos y nitratos añadidos como conservantes, para prevenir el crecimiento bacteriano especialmente de Clostridium botulinum, y para darles ese color rosado característico y sabor, si bien son seguros para consumir tal cual. El recalentamiento a altas temperaturas de estos productos puede facilitar la conversión de los nitritos añadidos en nitrosaminas, especialmente si contienen proteínas y grasas. Ya hablamos de las nitrosaminas al mencionar las verduras ricas en nitratos. Pero en este caso, los nitritos son aditivos, presentes en concentraciones que, al calentarse, pueden generar una mayor cantidad de nitrosaminas que los nitratos naturales de las verduras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado las carnes procesadas como carcinógenas para los humanos, basándose en suficiente evidencia de que su consumo aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Si bien este riesgo se asocia principalmente al consumo regular de carnes procesadas en general, independientemente de si se recalientan, el proceso de recalentamiento a altas temperaturas podría, teóricamente, aumentar la formación de nitrosaminas en el momento del consumo. Piensen en recalentar unas salchichas en la sartén hasta que estén bien doradas, o un plato de pasta con trozos de bacon. Las altas temperaturas en contacto con las grasas y las proteínas, en presencia de los nitritos, crean un ambiente propicio para la formación de estos compuestos. Aunque la contribución del recalentamiento a la ingesta total de nitrosaminas provenientes de la dieta puede ser menor que la de consumir el producto sin recalentar, es un factor que suma, especialmente si estos alimentos forman parte habitual de nuestras sobras. Para minimizar este riesgo, la recomendación principal es limitar el consumo de carnes procesadas en general. Son alimentos que, por su composición alto contenido en grasas saturadas, sodio y aditivos y por la forma en que se producen, ya conllevan riesgos para la salud a largo plazo. Si decides consumirlos y te sobran, la forma más segura de manejarlos sería quizás consumirlos fríos en un sándwich o ensalada. Si decides recalentarlos, hazlo a la temperatura más baja posible y solo hasta que estén calientes, evitando que se doren o se pongan crujientes, que es cuando más formación de compuestos dañinos puede ocurrir. Calentar en el microondas o al vapor podría ser preferible a freír o asar de nuevo intensamente. Pero, sinceramente, la mejor estrategia, pensando en la salud a largo plazo y en reducir la exposición a compuestos potencialmente dañinos, es minimizar la cantidad de estos alimentos en nuestra dieta. Sustituirlos por carnes magras, frescas, pollo, pavo, pescado, ternera cocinadas en casa y manejadas adecuadamente al recalentar, o por fuentes de proteína vegetal como legumbres, es una opción mucho más saludable. Este quinto punto nos subraya la importancia de la calidad de los alimentos que elegimos inicialmente. No solo cómo los recalentamos,
Un alimento que ya tiene riesgos inherentes. Puede ver esos riesgos, al menos teóricamente, magnificados por un manejo inadecuado de las sobras. Así que, hemos recorrido el camino de estos 5 tipos de alimentos: el arroz, el pollo y otras aves, la patata, las verduras ricas en nitratos y los cárnicos procesados. Hemos visto que el problema no siempre está en el alimento en sí, sino en cómo lo tratamos una vez cocinado, especialmente en el proceso de enfriamiento y recalentamiento. No se trata de entrar en pánico ni de tirar toda la comida sobrante. Se trata de ser conscientes, de entender por qué ciertas prácticas son más seguras que otras y de hacer pequeños ajustes en nuestra rutina de cocina. Refrigerar rápidamente los alimentos cocidos, guardarlos en recipientes adecuados, consumirlos en 1 o 2 días, y si se van a recalentar, hacerlo de manera uniforme y solo una vez, evitando temperaturas excesivas y, en algunos casos, como con ciertas verduras o cárnicos procesados, considerar si es mejor consumirlos fríos o simplemente cocinar solo la cantidad que se va a comer. Estos pequeños cambios, sumados a lo largo del tiempo, contribuyen a reducir nuestra exposición a compuestos que, en estudios, se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades serias como el cáncer y la demencia. Piensen en ello como poner una pequeña capa protectora adicional a su salud cada día, cada vez que enfrían el arroz rápido, que deciden consumir el pollo frío en una ensalada, que guardan las patatas en un recipiente en lugar de papel de aluminio, que cocinan las espinacas justo antes de comer, o que optan por menos carnes procesadas. Están tomando una decisión activa por su bienestar a largo plazo. Recuerden, la vida después de los 60, después de los 70 y más allá, puede ser vibrante, llena de energía y lucidez. Pequeñas acciones hoy sientan las bases para un futuro más saludable y pleno. No dejen que la preocupación les abrume, sino úsenla como motivación para adoptar hábitos más saludables. Su cuerpo y su mente se lo agradecerán. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían estos riesgos? ¿Tienen algún truco o consejo para manejar las sobras de forma segura? Dejen sus comentarios abajo. Compartan sus experiencias y conocimientos. Su sabiduría es valiosa para toda nuestra comunidad. Si este video les ha parecido útil, si han aprendido algo nuevo, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Así no se perderán nuestros próximos consejos para vivir una vida plena y saludable a cualquier edad. Estamos aquí para aprender y crecer juntos. Recuerden siempre, cada día es una oportunidad para cuidar de nosotros mismos un poco mejor. Sigan cuidándose, sigan disfrutando de la cocina y de la vida. Vivan su mejor vida a cada edad.